Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. A todos nos gusta Nikola Tesla, un adelantado a su época, un genio sin igual, una figura increíble que vivió un tremendo enfrentamiento con Edison y con JP Morgan, el empresario que se negó a apoyar sus proyectos para hacer llegar la electricidad a todas las personas del mundo de forma gratuita. No lo hizo JP Morgan por dinero, sabiendo lo que hacía, además el muy cachoperro. A Tesla, el hombre más inteligente de la historia, con permiso de Leonardo da Vinci, le comió el mundo empresarial, quizá por venir a un mundo, un mundo como el nuestro, en una época difícil de la historia de la humanidad. Su talento no fue apreciado y a día de hoy sigue pasando lo mismo. Y además es que ocurre porque creo que nuestra sociedad es de lo más cenutria y además está llena de políticos y de científicos infames. Siempre se habla de lo que inventó, pero poco se dice de lo que le pasó antes de llegar a sus inventos, y en este programa vamos a analizar algunas cosas de las que se sabe muy poco. Su vida, lo que decía, lo que sentía sobre el mundo, y además un componente paranormal que ocurrió en sus primeros años de vida, que me ha parecido interesantísimo de estudiar. Así que vamos a coger nuestra máquina del tiempo preferida y vamos a ver sus extraños orígenes. ¿Qué le pasó a Nikola Tesla en su infancia? ¿Quién tejió su destino? Vamos con él. Tesla nació el día 9 de julio del año 1856 en Smiljan, Croacia, que por aquel entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro, y resulta que su madre tenía una memoria sin igual. La verdad es que recordaba absolutamente todo. Siendo niño se quedó marcado por un terrible accidente que sufrió su hermanito, y el bueno de Tesla nunca se lo perdonó. Siempre se pensó que fue aquello por su culpa y se quedó traumatizado, se autoinculpaba sin parar. Sus noches compartían el insomnio y diferentes sensaciones de espanto relacionadas con aquello. No dormía, no podía, no quería dormir Nikola Tesla. Y aquí hay algo sorprendente, porque resulta que siempre se ha hablado de la obsesión de Tesla con la comunicación con posibles extraterrestres, por lo que le ocurrió ya de adulto en el año 1899 con aquel descubrimiento de señales de radio inteligentes que no pudo identificar con ningún efecto atmosférico o artificial de la Tierra, y resulta que es posible que aquel contacto, aquella primera emisión pudo comenzar en su infancia. Estaba Tesla marcado de alguna manera para ser el primer ser humano en recibir esta señal. Empezó lo de 1899 siendo un niño. Era Tesla un hombre ya marcado por una inteligencia ajena a la Tierra que le fue preparando para ese momento. En sus diarios, Nikola Tesla exponía que tras lo que ocurrió con su hermano, sufrió de una afección rarísima en donde, al igual que le ocurre a muchos profetas, resulta que en medio de la noche aparecía en su mente una visión alterada del mundo con fuertes destellos de luz que distorsionaba los objetos reales e interfería sus pensamientos y acciones. Fijaos en lo que estoy diciendo, no en la oscuridad total, solamente en la noche, incluso con velitas. Ahí pasaba objetos que veía perfectamente, pero que cambiaban de forma y escenas que se le aparecían que Tesla nunca había visto ni imaginado. Era extraño, su mente funcionaba como un ordenador y aquellas visiones le llegaban sin parar una y otra vez. Y además esas luces que aparecían antes, durante y después de que aparecieran esas imágenes, alteraciones de la realidad, empezando con luces como sería como el flash de las cámaras de nuestros teléfonos móviles, por ejemplo, y
además fotografías, como decía, de cosas que nunca había visto. Y además es que no se quedaba aquí la cosa. A Tesla, en ocasiones, cuando le decían una palabra por las noches, pues, bueno, la imagen del objeto asociado a esa palabra que se presentaba vivamente en su visión, bueno, pues resulta que cuando pues él imaginaba esa palabra, la veía siempre acompañada de luces. Otras veces, por ejemplo, pues resulta que escuchaba una palabra, por ejemplo, que alguien te diga, por ejemplo, estadio, pues llegaban esas luces a él y en su mente aparecía un cuadro gigantesco en movimiento, y lo más fuerte es que Tesla directamente desarmaba el estadio observando todos los elementos móviles del mismo. Él no sabía nada de deportes, pero lo veía perfectamente. Le pasaba con turbinas, con aleaciones, con materiales, con ecuaciones matemáticas, y además es que le pasaba aquello sin error alguno, un cuadro de una escena con elementos móviles, y era nada que hubiera visto anteriormente ni él ni nadie. Tesla llegó a desesperarse y llegó además a una conclusión desesperante e impresionante. Una conclusión impresionante. Esas visiones sin origen o con origen mediante palabras externas eran producto de su mente y de algo inculcado a propósito por una inteligencia superior, una mente que no provenía de la sociedad, de este mundo que nos rodea, y que él llamaba la mente del cosmos, algo exterior a la humanidad. Le pasó hasta los 25 años y sabía que todo lo que venía revolucionaría sin duda a la humanidad, a las relaciones entre los seres humanos. Las imágenes eran brutales y eran tan fuertes y tan claras que intentaba concentrarse en otras nuevas, pero aquello no valía, y tratando de salir de lo que le estaba pasando, trataba de crear otras en su mente, y el proceso era devastador porque no podía detener aquello. Lo mismo, por cierto, que le ocurría a Nostradamus, y todo se multiplicaba en su cerebro. Bueno, esto le pasaba con ojos cerrados y con los ojos abiertos, y su retina se inundaba de procesos creativos y de invenciones que no existían, pero que sabía que funcionarían. Él los creaba y sabía que alguien le ayudaba a crearlos, alguien le utilizaba para crearlos. Entre los 12 y los 16 años, pues resulta que llegó a realizar ya sus primeros inventos que funcionaban a la perfección, y resulta que hasta la edad de 25 años aquello de las imágenes le pasó como si la mente que le estaba mandando aquellas visualizaciones ya hubiera conseguido que Tesla se encauzara en su papel en este mundo. Un inventor dedicado a la física de la electricidad, y resulta que, claro, lo más importante para el ser humano, realmente, pues estamos hablando de un mundo que se basa en la electricidad, y claro, eso era demasiado fuerte para él, y es que Tesla se sentía el protagonista de los avances que salvarían a toda la humanidad, y en base a lo que estaba empezando a desarrollar, lo era, y él era de alguna manera el que iba a transportar todo ese conocimiento que le llegaba a la humanidad, y tenía una gran responsabilidad, y es que aquello le dejó marcado de nuevo. Era agotador para él, como si no fuera lo suficientemente fuerte como para aguantar tanto en una primera etapa. En el proceso, en esas visiones, observó ciudades enteras que eran fascinantes para él, personas de toda índole con las que encima hablaba tranquilamente y perfectamente. Sus visiones eran increíbles, las veía cada noche, y llegó un momento en el que ya las veía cada día. Sabía que podía desmembrar pues todo lo que observaba perfectamente y mejorarlo e inventar algo nuevo de ello, algo que hizo también durante su vida adulta. No hacía planos, no necesitaba los planos, los cálculos los hacía con su mente, los hacía a nivel mental,
y luego todo lo reproducía sin error. Eso lo hizo siempre y nunca falló. Esto lo he estado estudiando muchísimo, pero claro, ¿quién lo estaba martirizando con aquello? Y bueno, ¿quién se estaba pasando tanto? Pues resulta que acabó controlándolo, pero nunca supo el origen real de aquel emisor de las imágenes que le estaban llegando sin parar. Nunca supo bien quién o qué le permitía ser así, y siempre le obsesionó el tema de las luces. Sabía, por supuesto, que no era normal, sabía que algo se comunicaba con él a nivel cerebral, y además sabía que algo pasaba cuando veía estos inventos en su mente. Siempre era precedida bajo condiciones muy excepcionales. Y él mismo se autodefinía de una forma increíble, como una automatización dotada de energía de movimiento, es decir, un cuerpo que respondía al estímulo de los órganos del sentido, es decir, vivía, comía, respiraba y pensaba, y actuaba en consecuencia al respecto de las comunicaciones que recibía, como si él mismo, en su genialidad, fuese un medio, como decíamos, para un fin que afectaría positivamente a la humanidad, gracias también a un talento genético innato, como decíamos, lo que le pasaba a su madre, a su mamá, que tenía una memoria absolutamente increíble. Y claro, es decir, estamos hablando de que Tesla pensó ciertamente que algo estaba actuando a través de su cuerpo, y lo que vio, como veremos a continuación, fue algo que solo podría aplicarse a que estuvo cerca de saber si realmente esto es una simulación. Así es esto, una increíble vida simulada en donde todo lo que vemos es una ilusión. Esto es una manera de ver lo que le estaba pasando. Otros lo verán como un dios que estaba, bueno, hablando a través de él, como decíamos, una simulación, un dios a través de él, o una presentación extraterrestre que comenzó con él. Y llegados a este punto hay que comentar algo que es fascinante, porque algo le pasó en 1833 en París. Resulta que un fabricante importante le invitó a una exhibición de tiro, y estaba Tesla siempre metido en sus ideas, en su laboratorio, entre papeles. A mí también me pasa mucho, por cierto, y entonces, bueno, pues le venía bastante bien tomar un poquito el aire, y bueno, pues se fue para allá y acertó, volvió con una fuerza brutal, vigorizado totalmente, bueno, pues para seguir un poco con su trabajo. Pero cuando llegó a París, algo pasó en su cerebro. Se sintió como él mismo, como una luz, como si tuviera al lado un sol, y así es como lo describe él, como si estuviera delante una gran estrella que le estaba dando calor solo a él, y no paró de ponerse gasas y compresas frías, y no era una insolación, y él lo sabía bien. Destellos, además destellos sin parar, y 3 semanas estuvo así, como si fuera la última etapa que le quedaba para transformarse, digámoslo así, a lo que quería esa mente que él fuera. Y digamos también una cosa, como para que terminase ese proceso de moldeado de cerebro de Nikola Tesla, a partir del cual comenzaría una etapa sin igual de invenciones que llevarían a la humanidad a un nuevo estatus tecnológico y a un mundo sin límites. Claro, si los gobiernos no hubieran sido tan corruptos, belicosos y estúpidos para no seguir sus pasos. Por cierto, igual que ocurre ahora mismo. Y claro, a Tesla, sorprendentemente, le volvieron a invitar 3 semanas después, y el tío dijo que no, que hasta luego, Lucas, ¿no? Que ni de coña, ¿no? Que fuera Santa Rita, ¿no? Y claro, es muy curioso porque a partir de ese momento le comenzó a pasar algo rarísimo, porque al cerrar sus ojos, invariablemente, observaba primero un fondo de un azul muy oscuro y uniforme, parecido al cielo en una noche clara pero sin estrellas, y resulta que en unos pocos segundos este campo que veía Tesla en algunas ocasiones se volvía animado con innumerables copos
de un verde centelleante, ordenados en varias capas y avanzando hacia él. Y él lo veía clarísimamente. Entonces le aparecía a la derecha un bellísimo patrón de 2 sistemas de líneas paralelas cercanas con ángulos rectos entre los sistemas, con toda clase de colores, sobre todo el amarillo, el verde y el dorado. Inmediatamente después las líneas se volvían más brillantes y todo era salpicado con puntos centelleantes. Y este cuadro que él veía perfectamente tras esto que le pasó en París, resulta que, duraba 10 segundos y se desvanecía dejando pues como una especie de pantalla gris. Como vemos, pues unas formas geométricas y colores de los más dispares, ¿no? Aquello pues le pasaba durante el día, pero sobre todo revoloteaba en su mente antes de dormirse. Y bueno, pues resulta que inmediatamente después de esto que acabo de contaros, Tesla comenzó a decir que le aparecían imágenes de personas y objetos desconocidos, brillos de cristales y perlas, y comenzó a decir que tenía fenómenos extraños e increíbles, y después de eso comenzó a obsesionarse con el número 3. El número 3, el 6 y el 9. Números de los que llegó a decir que en ellos está la clave para desencriptar todo el universo, y sabía lo que decía. Y quizá esa inteligencia superior, quizá extraterrestre efectivamente, pues estaba intentando darle la clave de lo que sería el principio de una comunicación con nosotros. Estas imágenes a Nikola Tesla le dejaron totalmente atónito, y de hecho a mí me hace pensar que fue la primera persona del mundo que pudo ser capaz de ver la primera conexión del intelecto humano con esa fuerza oculta que siempre ha operado en la sombra, para bien o para mal, en nuestro mundo. Y claro, llegados a este punto, tras lo ocurrido, es muy curioso porque él mismo trató de replicarlo con los seres humanos, con un invento que él llamó el baño eléctrico, que permitía pasar las ideas a una imagen y permitía que esas imágenes pudiesen transportarse, vamos a llamarlo así, entre los cerebros de los seres humanos, ¿no? E incluso las personas que no podían hacerlo. A esto se le llamó, o lo llamó él, baño eléctrico. Habló Tesla de que esa conexión que tuvo él en base a ese mundo de las ideas que él tenía, por cierto, de eso ya hablaba Platón en la antigua Grecia, pues desatará en el futuro una revolución matemática, física, química, creativa, que llevaría a una mente colectiva sin límites, y que, al igual que una transmisión eléctrica gratuita, realmente llevaría al mundo a un nuevo nivel, un internet mental, y él sabía que podía hacerse. Entonces, claro, llegado a este punto, fue Tesla un visionario, sin ninguna duda. ¿Era listísimo, quizá el más listo de la humanidad? Posiblemente sí. Contactó una entidad sobrenatural con él para que desarrollara un primer paso, que desarrollara su intelecto de forma adecuada en base a lo que dijo él, sí. Y la pregunta siempre es, ¿quién? ¿Y por qué? ¿Lo hizo para que mejorara nuestra especie? Sin duda, en mi opinión, sí. Pero ¿quién fue? ¿Quién le preparó? ¿Estaba tan cerca como decía él? ¿Fue preparándole para los eventos de 1899? ¿Le dio las claves para que el ser humano avanzase en un futuro contacto con seres ajenos a la Tierra? Sería positivo, sin duda. Quizá una raza que quisiera prepararnos contra otra. Quizá una raza que quisiera que los seres humanos viviésemos en un mundo en paz, con lo fácil que sería. Bueno, pues visto lo visto, ahí está la clave. Y dentro de los estudios extraños que siempre realizo de figuras históricas y de eventos paranormales y extraños de la realidad, pues he querido acercaros al bueno de Nikola Tesla, a lo que le ocurrió en su infancia y a esa posibilidad de que él estaba marcado en su destino. Nada más, pues espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.